Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Vamos a hablar de Apocalipsis porque el final de X-Men 97 nos presentó a quien va a volver a ser la gran amenaza para los mutantes en la próxima temporada. Quienes hayan seguido o por lo menos recuerden un poquito de la serie original o de las temporadas anteriores, como siempre decimos porque X-Men 97 es una continuación natural de lo que nos había contado la serie animada en los 90, recordarán que Apocalipsis era un personaje recurrente y de hecho en aquellas temporadas ya se habían adaptado varias aventuras de este personaje enfrentándose a los X-Men e incluso usando a algunos de ellos como sus seguidores, también conocidos como sus jinetes del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es que va a volver a ser una amenaza en esta próxima temporada? Eso vamos a hablar en este video, pero primero hay que explicar quién es Apocalipsis. También conocido como En-Sama-Nur, Apocalipsis es uno de los mutantes más antiguos y añosos en el universo Marvel. Fue creado por Louis Simonson y Jackson Guice y debutó en el número 5 de X-Factor allá por 1986. Por ende, cuando se estrenó la serie original, Apocalipsis era uno de esos villanos nuevos, excitantes y por el cual todos estaban muy locos. A finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90, los cómics de los X-Men eran sumamente populares, por escándalo mucho más de lo que eran los de los Avengers, y tener a este villano que parecía una fuerza absoluta era una decisión obvia para los encargados de contar las historias de la serie animada para ponerlo como antagonista más allá de Magneto. Las capacidades de Apocalipsis son enormes. Puede modificar su forma física y también la de otros, posee superfuerza, velocidad, resistencia y un montón de atributos maximizados, pero también ha demostrado tener capacidades de telequinesis, telepatía y manipular la materia. Más allá de ser un ser tan superior, lo que lo hace interesante a Apocalipsis es que desde sus inicios en el antiguo Egipto hasta la actualidad y también en el futuro, su objetivo es transformar a la Tierra a su imagen y semejanza. Al ser prácticamente inmortal, este villano puede volver una y mil veces, y es lo que fuimos viendo en la serie animada. Hasta ahora lo que vimos de Apocalipsis en la serie animada fueron sus intentos de destruir al mundo y crear uno nuevo bajo su tutela y su imagen. En un primer momento crea este dispositivo que convierte a los mutantes en sus esclavos, o sea, sus jinetes. Así convierte a Ángel, que se convierte en Arcángel bajo su tutela, pero en esa primera aventura Rogue logra revertir esos efectos y los X-Men logran derrotar a Apocalipsis. O eso es lo que parece, porque después lo vamos a ver regresar con una nueva habilidad que es el viaje en el tiempo. Eso lo vimos en el capítulo en 4 partes, más allá del bien y del mal, de la cuarta temporada, y que puede ser muy importante volver a verlos para estar a tono con lo que viene. En algún momento Apocalipsis decide volver en el tiempo para eliminar a todos los seres psíquicos que según sus creencias serían los únicos que podrían detenerlo. Pero ese plan falla y Apocalipsis termina desterrado en un plano llamado el plano astral. Desde ahí, en la última aventura de los X-Men contra Apocalipsis que vimos en la serie, el villano logra controlar a Fabián Cortés, que es el mismo personaje que durante los episodios de Santuario se rebeló contra Magneto, y lo convierte en su quinto jinete. Cortés entonces secuestró a Júbilo para convertirla como en una especie de cuerpo anfitrión para que Apocalipsis, que está en ese plano astral, pueda volver a la Tierra, pero Bestia logra rescatarla con la ayuda de Caliban y es Cortés quien termina siendo ese recipiente que encuentra Apocalipsis para poder volver a la Tierra. Así es como tuvimos el regreso de Apocalipsis y no supimos más qué iba a pasar con él hasta esta escena post créditos de X-Men 97, que lo pone al villano en Genosha lamentando todas las muertes de estos mutantes. En el lugar donde murió Gambito, Apocalipsis relaciona a este personaje con la palabra muerte, que es el nombre que lleva uno de sus jinetes a lo largo del tiempo: guerra, hambre, muerte y peste. Esos títulos a lo largo de la serie y a lo largo de los cómics lo han llevado distintos personajes, así que si Apocalipsis tiene la habilidad de revivir a Remy y convertirlo en uno de sus jinetes, en el jinete muerte, podría hacerlo tranquilamente con otros de los caídos en Genosha. Para que se den una idea, en los cómics, Wolverine, Psylocke, Banshee, Sunfire, Caliban, Polaris e incluso Hulk han sido jinetes del Apocalipsis. Si finalmente Gambito se convierte en uno de ellos, tendría un segundo sentido esa visión que vio el Profesor X antes de volver a la Tierra en uno de los últimos episodios de este final, donde en un momento una figura gigante de Gambito con la calavera en lugar de cara se despierta frente a él. Pero más allá de esa escena post créditos, lo interesante que hizo X-Men 97 para setear la segunda temporada es presentarnos a este antagonista no en uno sino en 3 tiempos diferentes. En el pasado vamos a ver cómo esos X-Men que quedaron ahí perdidos se encuentran y rescatan a En-Sama-Nur, que es el nombre por el que se lo conoce a Apocalipsis en ese tiempo, cuando recién estaba empezando a moldear su forma de pensar respecto al mundo, y de hecho quizás a quienes estaba enfrentando en este momento hasta que llegaron los X-Men a ayudarlo eran guardias del faraón de ese momento, que podría llegar a ser, y sé que estamos cansados de escuchar su nombre,
Cíclope, Kang el Conquistador o Ramatut, que es el alter ego por el cual se lo conoce cuando fue faraón en esa época. Si se fijan bien, cuando los X-Men están llegando a la ciudad de Egipto, el domo en el horizonte tiene diseños que nos remiten a lo que vimos de Kang. Más allá de eso, en la serie original, el plan de Apocalipsis de secuestrar a todos los psíquicos del mundo y llevarlos a este plano astral está relacionado con Kang, ya que al final descubrimos que todo este plano fue creado por nada más y nada menos que Immortus, uno de los tantos nombres por los cuales se conoce a este personaje. Lo más loco de todo es que todo ese arco quedó inconcluso y nunca volvimos a ver a Immortus, con lo cual ese es un camino que podría llegar a presentarnos la segunda temporada si es que no solo quiere centrarse en Apocalipsis. Y por otro lado, en el futuro, Jean Grey y Cíclope también en Egipto, si nos ponemos a ver con atención el fondo en toda esta escena en donde aparecen las pirámides, vamos a ver a este culto liderado por la madre Ascani, que es un título que lleva a Rachel Summers, la hija de una versión alternativa de Jean Scott, que parece son la resistencia en este mundo en donde Apocalipsis logró llevar a cabo su plan. Entonces tenemos una pelea en tres frentes, pasado, presente y futuro. Y esa estructura de tres frentes es algo que el guionista principal, Bo de Mayo, durante la primera temporada usó muchísimo en sus episodios, separando al grupo en tres situaciones diferentes, por ejemplo en la primera parte de este final, en donde teníamos a los Summers por un lado, a los X-Men peleando en la mansión y por último a Roberto y Júbilo escapando de los Centinelas Prime. Por supuesto, solo la amenaza de Apocalipsis no sería suficiente para contar una buena historia de los X-Men, sobre todo basándonos en la primera temporada de X-Men 97, que hizo un foco muy interesante en el dilema moral que presentan los mutantes como grupo y ese odio entre clases y seres. Ese miedo y ese odio hacia los mutantes en la segunda temporada puede estar empujado por el personaje de Gaydon Creed, alguien que ya apareció en la serie animada y durante el final de esta primera temporada desde la radio se nos indica que está ganando cada vez más poder y presencia en la sociedad de Estados Unidos. Gaydon es el creador de Los Amigos de la Humanidad, ese grupo radicalizado que vimos al principio de la temporada armándose en contra de los mutantes porque los odian. Para ellos representan todo lo malo del mundo. Entonces vamos a tener a los X-Men otra vez enfrentándose a una amenaza enorme a lo largo de 3 tiempos distintos, mientras hay muchísima gente que los quiere fuera de ese mundo. Y antes de terminar la cobertura de X-Men 97, la verdad es que tengo ganas de hacer un video contestando preguntas y dudas que tengan respecto a lo que pasó en esta primera temporada. Así que si tienen ganas me pueden contestar acá abajo con preguntas de personajes, de tiempos, de aventuras, de capítulos que quizás sean importantes ver para el futuro de la serie o cualquier cosa y yo voy a armar un video al respecto. Me pueden comentar por acá abajo y también mandarme a través de mi cuenta de Twitter o X y durante el fin de semana vamos a estar publicando ese video. Mil gracias por acompañarme durante todo este recorrido por X-Men. Si te gustó el video no te olvides del like y si tenés ganas suscríbete, estamos ahí nomás de los 400.000 suscriptores. Yo todavía no lo puedo creer. Ahora sí, muchas gracias, yo soy Lucas Baini y nos vemos en el próximo. Si vos querés, chau.